Compartimos ya nuestro tercer bloque y seguimos informándoles a ustedes sobre lo que piensan las entidades sindicales que nuclean a los docentes de nuestra provincia sobre la presencialidad en las aulas, que ha comenzado ya precisamente, y esto nos decía el secretario general del gremio de SADOC seccional Córdoba. Peter Arenburg se refiere precisamente a la instancia que van a comenzar sobre los protocolos y todo aquello que pertenece a la instancia de cuidar la salud tanto a los docentes como a los alumnos. Bueno, estamos acá en la sede de SADOC Capital. Compite, le vamos a decir, porque indudablemente es su secretario general, que nos recibe siempre amablemente y que queremos saber, en este caso, sobre la presencialidad que vamos a tener en las escuelas, su opinión. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Peter? Buen día. Hola, Norberto, un gusto recibirlo siempre. Bueno, ha habido desde el Consejo Federal de Educación, un dictamen en el cual se promueve la presencialidad completa, en donde se promueve la idea de que se pueden ampliar los aforos dentro de los establecimientos educativos para poder conseguir una presencialidad completa ya sin burbujas. En la mayoría de las escuelas es la idea que tiene pensada el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación, no el Ministerio. En Córdoba todavía no tenemos una resolución o algún tipo de instrumento legal o administrativo de parte del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba que nos permita saber de qué modo va a interpretar el gobierno de la provincia de Córdoba este dictamen que ha emitido el Consejo Federal de Educación. Entendemos que va a ser tal cual sale del Consejo Federal, puesto que nuestro ministro de Educación de la provincia de Córdoba participa en aquel. Por lo tanto, bueno, ahora vamos a tener que empezar a evaluar cuáles son las condiciones que tienen los edificios escolares de las escuelas privadas para poder brindar un servicio de presencialidad plena sin que se corran riesgos a la salud de los alumnos y de los docentes, que es lo que más nos importa a nosotros. No es que nos importa solamente el tema de la salud, sino que también estamos pensando en lo pedagógico, ¿no? Todos los docentes creo que estamos preclaros de que la presencialidad va a garantizar de alguna manera mucho mejor acceso a los contenidos de lo que corresponde a la educación obligatoria, y también la presencialidad va a promover otro tipo de relaciones y de vínculos que son muy importantes dentro de la educación, que son casi tan importantes como aquellos de los pedagógicos. A lo que tendremos que prestar atención, y esto es nuestro reclamo, es que en las categorías que ha establecido el Consejo Federal de Educación para esta presencialidad, estas nuevas modalidades de presencialidad, aún atravesando la pandemia, porque la pandemia no terminó, hay que decirlo, en estas tres categorías que ha puesto como categorías posibles para poder volver a la presencialidad, que la excepción no sea la regla. Digamos, en los casos excepcionales en donde no se pueda llegar a un distanciamiento mínimo de 90 centímetros o de 1,5 metros, que haya más ventilación, que haya hisopados del 10% de la población educativa de forma aleatoria. Hay muchas preguntas que nosotros nos hemos hecho porque las preguntas surgen de no haber estado participando las organizaciones gremiales nacionales en estas reuniones del Consejo Federal, en la cual se determinó lo que se determinó. Para llegar a esta resolución no estuvieron presentes. No estuvimos presentes. No tiene que ver con la paritaria, que es otro asunto. Particularmente sobre esta cuestión del retorno a una presencialidad plena, los sindicatos docentes habíamos diagramado un borrador de postura que luego no fue tenido en cuenta y que la reunión del Consejo Federal se llevó adelante y luego se emite la resolución. Es una pena, ¿no? Porque ustedes son parte interesada total sobre los acontecimientos posteriores. Sí, no es un reclamo nuevo, es un reclamo que nosotros aplaudimos que se haya reinstalado la Paritaria Nacional Docente para discutir las cuestiones que tienen que ver con condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes, además del salario. Pero en este tipo de cuestiones, la forma en la que la política asume las decisiones sin tener en cuenta en la participación de los diseños de los protocolos en el medio de la pandemia a los representantes de los docentes, es siempre algo en lo que nosotros vamos a poner el resaltador para que podamos establecer, así como se estableció una paritaria federal en la cual se pudo discutir democrática y participativamente las cuestiones salariales y de condiciones y medio ambiente, también en este tipo de resoluciones del Consejo Federal
es muy importante desde nuestro punto de vista que los trabajadores representados en sus organizaciones participen de las decisiones, porque somos nosotros los que estamos en el terreno, somos nosotros los que conocemos el tamaño, las dimensiones de las aulas y las posibilidades que tienen las escuelas para que estas ideas que surgen en el seno de la política nacional sean luego traducidas efectivamente en el territorio. Peter, indudablemente que me acabas de decir algo que me da la siguiente pregunta. ¿Cómo ven ustedes entonces, más allá de la evaluación que todavía no han hecho totalmente, cómo ven los establecimientos o las posibilidades que tienen para realizar esta tarea que viene de presencialidad óptima para la salud, indudablemente, ¿no? Hay en lo que tiene que ver con los colegios privados, las escuelas privadas son muy importantes para el sistema educativo provincial. Son muy importantes porque la gran mayoría de los institutos de nivel medio, son muchos, son más de la mitad de los colegios de nivel medio son escuelas privadas. La unidad pedagógica que se busca a nivel provincial es mucho más fácil de ejecutar en las escuelas privadas que tienen 3 o 4 servicios educativos concentrados en un mismo establecimiento. Entonces es muy importante que la educación privada también tenga presente que la dimensión que tiene la educación privada en la provincia de Córdoba sea refrendada también con la responsabilidad que tienen los propietarios de las escuelas privadas para hacer un par de cuestiones. La primera, mejorar las condiciones en las que algunas escuelas están, que son realmente muy pequeñas, con ventilaciones que ya antes de la pandemia nosotros nos quejábamos de que eran insalubres. Con la superpoblación áulica de alumnos, tenemos en salas muy pequeñas a casi 35 o 40 alumnos en algunas escuelas, lo cual tampoco permite que la situación pedagógica sea la mejor. Y sería imposible, de acuerdo al protocolo que están diciendo ahora que debería reunir, ¿no? Claro, de acuerdo a las condiciones actuales del protocolo, por eso se han dividido en burbujas, en algunos colegios hasta en 3 burbujas por división. Es tanta la cantidad de alumnos que tenemos por aula que tuvo que dividirse por la pandemia hasta en 3 burbujas donde los alumnos tienen clases cada 15 días. Entonces, la pandemia lo que hizo fue desnudar muchas situaciones que antes se la tapaba bajo la excusa del cumplimiento de los 180 días de clase, bajo la excusa, bueno, bajo muchos formatos que se establecen como para poder presionar al docente a que rinda más, que atienda más a la familia, que sea mejor docente, que cuide mejor a los niños y que en definitiva solucione problemas dentro de la escuela que no ha resuelto la sociedad afuera de ella. Entonces, en este contexto, con estos contornos que tenemos de la educación impuestos por la pandemia, las escuelas privadas han sostenido la estructura edilicia. También es cierto y es justo decir que se produjo una crisis también en cuanto al pago de cuotas y, bueno, en definitiva, razones lo que vivió toda la sociedad le pasó también a la escuela privada. Pero a tu pregunta, ¿están en condiciones las escuelas privadas de volver a la condición plena? Algunas sí, la gran mayoría no. La gran mayoría no. La gran mayoría no. Eso, de alguna manera, ¿no es cierto?, va en contra de esta posibilidad que tienen de volver a la presencialidad total. Sí, nosotros creemos que hay que tener un poco de paciencia y que estas herramientas legislativas que se promueven no terminen por volver la excepción una regla. Peter, en cuanto a lo salarial, en cuanto al trabajador propiamente dicho, lo que ustedes trabajan indudablemente muchísimo, ¿cómo están? ¿Cómo lo ven? ¿De qué manera están viviéndolo? ¿La paritaria les cerró? Hay 2 instancias paritarias, una nacional en la que participan las organizaciones gremiales docentes, entre las cuales está SADOP, que es el segundo sindicato docente más importante del territorio nacional, en la cual se acordó llegar en 3 tramos al mes de octubre aumentar el salario docente. En la provincia de Córdoba, la paritaria provincial no cuenta con una representación democrática en esa mesa en la cual está solamente sentada una organización gremial. Nosotros hace años que venimos reclamando participar en esa mesa de discusión, enterarnos de primera mano, por lo menos, qué es lo que se está acordando y con qué criterios se acuerda. Y por otra parte, fuera de que esa discusión sea con el Estado, que es el salario docente del estatal
que marca el piso salarial para el docente de escuela privada, los empleadores de la escuela privada también en esto, históricamente lo que han hecho es mirar para el costado y esperar a que sucedan las cosas sin la intervención de ellos. Y ellos son nuestros empleadores y son los principales responsables de pagar nuestro salario en tiempo y forma. Así que en estas paritarias con salarios docentes que hoy en día están en una línea que está por debajo de la línea de pobreza, son límites que nosotros no inventamos, no lo inventamos los docentes ni los invitamos los sindicatos. Estos tecnicismos en donde marcan que a partir de una línea sos pobre y en otra línea dejas de serlo, aunque es un poco arbitraria, de alguna manera nosotros si nos ponemos a fijar en esos criterios, un docente que hoy recién se inicia en la carrera docente no tiene estímulo para hacerlo, porque tiene un salario que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces tenemos que tender hacia un esquema en la cual, como la centralidad de las discusiones en medio de la pandemia estuvo puesto en el tema de la educación, luego de la pandemia tendremos que empezar a poner en el centro de la discusión también a la educación y también a los docentes. Cómo queremos que el docente viva y de esa manera determinar cómo queremos que ese docente dicte clase, participe del sistema educativo con entusiasmo y aporte lo que aportamos, pero con un nivel de vida más digno. Porque no es que el docente hoy trabaja menos porque cobre menos. El docente trabaja siempre a full, porque nosotros la responsabilidad que tenemos cuando un niño nos mira a la cara no lo tienen quienes están sentados por ahí en algunas oficinas. Has dicho todo. Gracias, Peter. Gracias a ustedes. Y así llegamos al final de nuestro tercer bloque, una pequeña pausa y regresamos con más Vida Sindical. Girl.